Bueno, pues vamos a empezar haciendo la cajita exterior del proyecto y para ello voy a utilizar dos cartulinas pero de 300 gramos, ¿vale? Más gorditas de lo habitual. De esta manera nos va a quedar un poco más fuertota. Una va a ser la caja y la otra la voy a utilizar para que sea todavía más fuerte esa caja, ¿vale? Dos cartulinas que en mi caso miden 45 centímetros por 32 centímetros. Si las compráis en ritarrita.es os dejo links siempre debajo, ¿vale? O si tenéis el kit ya las vais a tener. Mirar que sean las más gorditas que vienen dentro del kit. Y estas las tenéis en ritarrita.es, es la medida con la que solemos trabajar, ¿vale? Es un poco más grande de un A3 y ya os irían a la medida. Si queréis en pulgadas, esto son casi 18 pulgadas, le sobran un par de milímetros por 12 y media, ¿vale? De alto. Bueno, pues con esto vamos a coger la base de plegado y vamos a hacerle unos pliegues. Voy a coger mi plegadera y le vamos a hacer un pliegue poniendo el papel así en apaisado a 8 pulgadas, que son 20,3 centímetros, ¿vale? Y lo voy a girar y en el otro sentido igual, a 8 pulgadas, que son 20,3 centímetros. Y esto ya me va a delimitar el lomo, ¿vale? Y ahora en el otro sentido le vamos a hacer un pliegue por arriba y por abajo igual a 1 pulgada y 3/4, ¿vale? 1 pulgada 3/4 por aquí. Es bastante fácil, ya veis. Y a esta igual, 1 pulgada y 3/4 por arriba. Vale, y ahora con la otra voy a repetir exactamente lo mismo, ¿vale? Con la otra cartulina. Vale, una vez tengo las piezas, una de ellas va a ser mi caja exterior y la otra lo que voy a hacer es utilizar las piezas que me han quedado marcadas para reforzar a esta, ¿vale? Entonces le vamos a dar un poquitito de forma para que se vaya quedando ya. Es que no me ha quedado muy marcada, no sé por qué. Vale, lo que vamos a hacer con unas tijeras es cortar estas dos líneas de aquí, ¿vale? Y las voy a cortar de tal manera que nos vamos a cargar lo que es el milímetro, los 2 milímetros que forman el hendido, ¿vale? Veis que corto a un lado y al otro y esta tirita, que es lo que está realmente como plegado, nos la cargamos. Hay que cortar un poquito como en un pequeño ángulo de un lado y otro. Vale, y aquí igual intentar que lo que es la pieza más larga, la que está en los laterales, que quede más cuadradita y quitar ese pequeño milímetro más bien de la parte del lomo, ¿vale? Que va a ser el que quede más escondido.
Vale, lo que vamos a hacer ahora con la otra pieza es, en lugar de plegarla, vamos a ir cortando todas las piecitas de forma que nos vamos a quedar con dos de estas, con dos... A ver, que es que le cuesta últimamente mi cámara, la tengo que pensar en jubilarla ya, porque no está funcionando muy bien. Y lo que voy a hacer es cortarlas un pelo de nada más chiquititas que... o sea, como cargarnos los hendidos. Igual que hicimos ahora con el cortecito, lo que voy a ir haciendo es ir cortando por dentro cada una de las piezas por dentro del hendido, ¿vale? Este no lo veo. Para que me quede un poquitito más pequeña que la parte exterior. De todas maneras, ahora probaremos que queda bien, y si no, pues le cortamos otro hilito. Vale, tendría las dos para que me refuercen también el borde. Esta que sería la parte del lomo. Simplemente aquí los hendidos nos van a chivar como unas marcas, unas cotas por donde tenemos que cortar. Vale, esto me sobraría. Veis que me queda una portada, una contraportada, un lomo y los dos de arriba y de abajo. Entonces simplemente vamos a comprobar que podemos pegarlos sobre estas piezas para que queden más fuertotas y sin que se salgan por fuera. Aquí igual. Perfecto. Y aquí. Estas creo que les tengo que cortar un casi nada al ancho, un hilito, para que no me toquen en el hendido y me queden un poco más escondiditas. Es que hablamos de milímetros, ¿vale? Son unas tiras muy pequeñitas. Vale, entonces esto de momento nos lo vamos a quedar a un lado. Voy a empezar pegando las grandotas, ¿vale? Que sería portada, contraportada y el lomo, que sería este, ¿vale? Simplemente poniendo pegamento líquido y centrándolas en las marquitas que ya tenemos hechas de la caja. Vale, una vez tenemos esto, el siguiente paso va a ser pegar por fuera esta pestañita, no, por dentro, esta pestañita en uno de los laterales. Intentar hacer la prueba de a ver cuál de los laterales nos queda mejor a la hora de cerrar, por si acaso le habéis comido un poco de más por aquí y hay alguna que nos quede peor, ¿vale? Y una vez que sepáis cuál es el de fuera, al de dentro le vamos a pegar estas dos pestañas aquí para que nos haga ya la formita de caja, ¿vale? Entonces simplemente pondría pegamento. Si veis que aquí alguna de estas pestañas se os sale por fuera y no os permite cerrar bien, tenéis que cortarle un poco más en ángulo, ¿vale? Eso es porque no le cortasteis bien lo que os decía del hendido. Cortárselo bien para que ahora nos permita cerrar bien la cajita, ¿vale? Voy a darle la forma ya completa y así presiono un poco por dentro. Aquí y
¿vale? Y una vez tenemos estas pegadas, para tapar esas pestañas y que no nos choquen luego con el álbum, vamos a pegar encima de ellas estas dos, ¿vale? Y con eso nos quedaría reforzada ya toda la caja por dentro. Levantaríamos, ¿veis? Y aquí le voy a pegar una de estas. Esto hace que luego esta parte sea toda lisa y no solo nos queda más fuertota, sino que luego cuando metamos el álbum no nos va a chocar ahí. Y esta otra tirita en el otro lado. Ya veis que es una manera de hacer una caja sin mucha técnica, mucho material ni mucho cartonaje, es de lo más sencillito que hay, y luego es que quedan muy resultonas, ya lo vais a ver. Vale, y una vez tenemos esto ya podríamos, bueno, incluso eso a lo mejor hasta lo podríais pegar, lo que es el refuerzo con cartulinas decoradas, porque incluso nos puede quedar decorado por dentro y puede quedar muy gracioso también. Si rehacéis el proyecto con otra colección, otros materiales o lo que sea, que se vea por dentro decoradito, también puede ser muy gracioso, ¿no? Y ahora, una vez tenemos pegado lo de dentro, ponemos a las dos solapas que nos quedaban pegamento y cerramos la cajita y ya nos quedaría totalmente lista. Ok, ahora vamos a empezar a preparar la estructura de lo que va a ser el interior, el álbumcito, ¿vale? Entonces vamos a coger de nuestro kit, si tenéis el kit, y si no, cartón contracolado gris, ¿vale? La medida de ancho del proyecto van a ser 7 octavos de pulgada. Ahora os diré en centímetros, pero la rayita antes del 8, ¿vale? Para que nos entre dentro del proyecto. Si le ponemos justo 8, a lo mejor nos queda... como esto mide 8 justo, si le ponemos justo 8 a lo mejor nos sobresale un poquitito de nada por fuera, entonces entre que va a inflar un poco con el papel decorado y demás, pues casi nada, un par de milímetros menos de 8. Y de alto va a tener 9 pulgadas, dejadme comprobar que sí que va a entrar, perfecto. Entonces vamos a hacer las marcas. Y el lomo nos va a medir 1,5 pulgadas, un poquitito generosa, la siguiente rayita de la 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas y 5 octavos, ¿vale? Así que sería, en vez de 1,5, en el siguiente, la siguiente rayita. Que básicamente lo que tenemos que hacer es pues ir midiendo las medidas de la caja y hacer un álbumcito en consecuencia para que nos entre dentro de la cajita. Voy a hacerme unas pequeñas marcas para que lo veáis un poco más fácil.
Vale, tendría esto listo. Os voy a decir ahora en centímetros cuánto miden todas estas piecitas, que serían de alto las tres 23 centímetros, ¿vale? Comprobar que 23 centímetros os entran en vuestra cajita. Y luego dos de ellas de ancho 20 centímetros y una de ellas de ancho 4 centímetros con 1, ¿vale? Estas serían nuestras tres piecitas con las que ahora vamos a forrar, o sea, a crear nuestro álbum. Para crear el álbum voy a coger los siguientes papeles. De portada voy a escoger una de las muñequitas. Podéis escoger la que más os guste, ¿vale? Yo voy a escoger esta de aquí. Y ahora para la contraportada y para la parte del exterior voy a utilizar este papel y este de aquí y este de aquí, ¿vale? Todos a una cara, salvo este que lo tengo que coger a doble cara porque si no, no pueden ser. Quiero que la cajita sea portada y contraportada iguales, entonces no me llega con un solo papel, vamos a necesitar los dos. Y esto va a ser para portada y contraportada del álbum interior, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, empezamos primero con la contraportada, que es más complicadillo. Vamos a tener esta pieza de aquí, la vamos a girar y vamos a poner abajo, bueno, casi que mejor nos vamos para arriba, aunque tanto nos da, no vamos a poder aprovechar nada muy bien. Casi que aseguramos que total como no nos vale para nada, nos venimos para abajo, dejamos más o menos 1,5 centímetros en esta esquina de aquí. Daros cuenta de que las cámaras os queden derechas. Vamos a pegar una de las piezas de cartón grandes y a continuación, dejando 5 milímetros de espacio, vamos a pegar el lomito, ¿vale? Nos va a quedar esta pieza que nos va a valer para unir con la portada después. Una vez tenga esto ubicado, voy a cortar por arriba de manera que también me quede 1 centímetro más o menos el mismo ancho que aquí, ¿vale? Para dejar esta separación correcta existen estas herramientas que son como muy funcionales, que no solo nos ayudan a que esta esté perfectamente contigua, o sea, que continúe exactamente en el mismo punto, sino que toda la separación vaya muy bien paralela. Entonces primero pegaré esta, una vez tenga esta ubicada, con esta herramienta, que no es necesario, lo podéis hacer a ojo, os pegáis a continuación el lomito, ¿vale? Eso para la portada. Voy a utilizar pegamento de barra porque es como más me gusta a mí hacer esto, pero podéis utilizar el pegamento que queráis, ¿vale? Veis que antes que se seque el pegamento presiono bien por la parte del papel para asegurarme de que no quede ninguna bolsa de aire. Y una vez la tengo bien asegurada, nos venimos con el lomito. Cubro todo el cartón con el pegamento de barra. Y pegamos el lomito, y como os decía antes, vamos a cortar por la parte de arriba para dejar una solapa similar a la de abajo. Dejaremos que seque un poquitito el pegamento antes de seguir manipulándolo, y ahora nos venimos a la portada.
La portada tenemos un ligero problema y es que tenemos que pegar esto por la parte de atrás y no sabemos cómo hacerlo bien para que se nos centre el dibujo en la portada. Entonces yo para ello lo que hago es poner el papel a contraluz. Y me hago 2 marquitas para lo que sería centrar el ancho, ¿vale? Y luego me hago la idea más o menos para centrar el alto. Es importante eso, ponerlo un poco a contraluz, porque si no, es que no nos podemos enterar muy bien de cómo centrarlo. Entonces, una vez tengo como 2 marquitas de referencia, de donde, en realidad con que tengamos el ancho y una marca de por dónde empezar por abajo sería suficiente, ¿vale? Lo que sí que necesito es que quede más o menos rectito. Entonces vamos a medir aquí 2 pulgadas, 2 pulgadas, y aquí necesito moverlo casi nada. Vale, 2 pulgadas y 2 pulgadas. Que quede bien paralelo. Y me hago unas ligeras marquitas simplemente para ahora cuando venga con el pegamento sin apretar mucho, no vaya a ser que luego nos queden las marcas, ¿vale? Una vez tengo la ubicación marcada de donde tengo que pegar, pues ahora ya sí pongo pegamento a todo el cartón, y a la hora de bajar pues me iré guiando por esas marquitas. Ok. Una vez tengo ubicado el cartón por la parte de atrás, presionamos bien y fijaros que nos ha quedado bastante bien centrado. En realidad la ilustración está centrada en el papel, entonces centrando el cartón sobre el papel ya lo tenéis bastante resuelto, pero si en otra ocasión tenéis un dibujo que no está tan bien centrado en el papel, o que queréis colocarlo vosotros un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pues la manera como más fácil de hacerla para mí es esa. Ok, una vez tenemos esto, voy con la cizalla de nuevo a cortar todo el perímetro de forma que me quede más o menos la misma solapa que dejábamos antes, como de 1,5 centímetros. Esto lo hago totalmente a ojo, ¿vale? 1,5 centímetros, 2 centímetros. Yo, si dejáis menos de 1,5 centímetros, parece que es un poco escaso para luego la solapa, pero bueno, un poco a gustos. Vale, una vez tenemos esto, voy a coger de nuevo la base de corte y voy a cortarle las esquinitas. Esto lo podéis hacer perfectamente con tijera, pero como tengo esta herramienta fantástica que me ayuda a que vayan perfectas, pues yo lo voy a hacer con ella. La idea es que cortéis, a ver si esto bien, que cortéis de tal manera que aquí nos quede un par de milímetros, ¿vale? Lo podéis hacer con la tijera. Lo que pasa es que esta herramienta pues tiene ya hace como la guía del espacio exacto que debemos de dejar para este grosor de cartones, ¿vale? Tiene para 2 tamaños, así S y así L, y en función del grosor del cartón pues podréis utilizar una u otra.
Importante, a esta pieza de la contraportada solo le vamos a cortar las esquinas de la contraportada, las de la parte del lomo de momento no, ¿vale? Vale, y una vez tengo eso, vamos a empezar a pegarle y a darle forma. Voy a hacer esto utilizando dos pegamentos, pero esto es un poco a gustos, lo de los pegamentos, cada uno con los que se mantenga o con los que esté más cómodo y más le gusten. Vamos a poner pegamento arriba, abajo y en este lateral y a la parte de la portada en los 4 lados. Vamos a empezar con la parte de la portada porque es la más sencilla. Por si alguien no lo ha hecho nunca, que aprenda simplemente cómo forrar un cartón, lo más básico. Vamos a empezar por la parte de arriba y de abajo, ¿vale? Despego el protector de la cinta y ahora voy a reforzar con un poco de pegamento líquido porque a mí la cinta de doble cara con el tiempo me da mal resultado y de esta manera pues me aseguro de que no se me despegue con el tiempo, ¿vale? Primero la parte de arriba, ahora la parte de abajo, igual añado un poco de pegamento líquido y ahora con la ayuda de la plegadera voy a darle un poco de presión para que la esquina me quede bien cuadradita, ¿vale? Una vez tengo eso, estas esquinitas que dejábamos con la otra herramienta las machacamos desde fuera hacia adentro, ¿vale? Simplemente apoyando la plegadera donde termina el cartón asegurándonos de que esté bien pegadito al cartón en todo momento, ¿vale? Aquí donde termina este lateral del cartón, ahí, uy, que me paso, ahí giramos de fuera hacia adentro, ¿vale? Así. Esto lo podéis hacer incluso con la uña, no necesitáis plegadera. ¿Vale? Esta sería la forma más facilita de plegar, o sea, de forrar un cartón. Ahora por la parte exterior también le voy a dar un poco con la plegadera y me quedaría relista. Ahora nos venimos a la contraportada. En este caso voy a empezar también por arriba y por abajo y vamos a forrar toda la pieza, olvidándonos de que aquí no hay cartón, ¿vale? Como si eso no nos afectara. Bien pegadito al cartón, asegurándonos de que no nos queda ahí un hueco vacío. Y por abajo igual. Y ahora la parte de la contraportada donde tenemos adhesivo lo vamos a pegar igual que hicimos con la portada. Y la otra de momento la mantenemos como está, ¿vale? Machacamos de fuera hacia adentro estas esquinitas y pegamos esta solapa. Vale, y ahora marco por el exterior toda la formita para que los bordes nos queden bien rectangulares y vamos a marcar también el hendido a ambos lados del lomo. Ahora vamos a cortar estas solapas un poquito, ¿vale? De esta manera. Vamos a coger la tijera y vamos a cortar desde fuera hasta adentro, pero manteniendo aquí como medio centímetro que llegue recto,
¿vale? En el momento en el que termina anda un poco recto y luego ya el corte en ángulo, en este lado y en este lado, un poco a ojo, tampoco es importante, ¿vale?, que sea una medida muy exacta, que se mantenga recto como medio centímetro. Podéis haceros una marca y luego cortamos en ángulo, ¿vale? Y una vez tengo eso, podemos dar un poquitito más de forma. Vamos a unir portada y contraportada de esta manera, ¿vale? Tenemos la pieza ya montada, entonces vamos a poner pegamento aquí. Y vamos a pegar ahí la portada. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a intentar mirar desde arriba que nos quede un ángulo de 90 grados aquí, ¿vale? Ahora presiono por la parte de dentro. Aseguraros que esto se mantenga muy rectito, ¿vale? Y tendríamos la parte exterior de la carpetita lista. Vale, antes de terminar este capítulo vamos a dejar cortadas las piecitas para forrar también la parte exterior de la cajita. Si os acordáis, habíamos separado estos dos papeles. Entonces, con el de una sola cara vamos a... Yo creo que voy a empezar desde aquí. Vale, vamos a quitarle la bandita de arriba y vamos a cortar de ahí hacia abajo. Ahora os digo cuánto. Y lo mismo con la parte de atrás, ¿vale? Para que vayan igualitos. Entonces, me pongo los dos papeles juntos ya en mi cizalla. Y vamos a ver, ponemos esto aquí. No, es que no nos puede quedar ni un ápice de ese restito porque va a quedar muy feo. Ok. Vale, y de ahí hacia abajo, a ver si encuentro mi marquita, hasta aquí. Vamos a cortar un poquito menos que 9, a un octavo menos que 9, ¿vale? Que son unos 22,7 centímetros. Vale, con el que tiene una sola cara vamos a ponerlo encima de nuestra estructura y vamos a hacerle una marquita. Y también ahora os digo a cuánto vamos a cortar. A 20 centímetros, a un octavo menos que 8, ¿vale? Así. Y ahora con este voy a hacer lo mismo pero al revés. Lo voy a cortar al otro lado para que no me queden exactamente iguales, ¿vale? Este para la parte de adelante y este para la parte de atrás. Y ahora vamos a ver si sacamos para el lomito de esta tira de aquí. Nuestro lomito tenía que medir una pulgada más de, o sea, un octavo más de 1,5, que serían 5 octavos. Si no os cogéis el papel, lo ponéis en el lomo y le hacéis una marquita si los octavos os lían, ¿vale? Que son 4,1 centímetros, ¿vale? Esto va a ser para nuestro lomo. Y ahora de esa misma medida me voy a cortar otra tira con este y otra tira con un resto que tengáis con este. Que si de este podemos sacar 2 tiras, igual hasta casi que es mejor. A ver si me salen 2 iguales. Sí, fijaros, me salen 2 igualitas. Entonces casi que las vamos a utilizar mejor las 2 de aquí. Las vamos a cortar al ancho, que eran 20 centímetros o un octavo menos de 8. Y así ya tengo para arriba y para abajo, ¿vale? Pues vamos allá. Pues os voy a dar una ideilla ahora
para la parte de decorar la portada, que deberíais de estamparlo antes de pegar estos papeles, ¿vale? Porque os va a resultar mucho más fácil que hacerlo una vez que ya estén pegados. Yo no lo he hecho porque no sé de momento qué utilidad le voy a dar a este proyecto, pero quería daros la idea que yo tenía en la cabeza para que si ya tenéis un poco más claro para qué lo vais a utilizar, para que podáis personalizarlo un poquito. Entonces mi idea era estamparle, ya sea en esta parte de aquí o en esta parte de aquí, el título, ¿vale? La opción más sencillita de todas sería utilizar los metacrilatos, ya que tenemos como con textos, para personalizarlo un poquitito. En este caso me gustaría quizá aquí arriba, o si lo ponéis aquí abajo, ponerle una bandita para que destaquen más, o en otro color. Pero creo que podría ser una manera de decorarlos muy bonita, o incluso estas piezas utilizarlas para colgarlas del lomito, ¿vale? Y luego la segunda idea que tenía para personalizarlo en función a dónde fuerais a ir es con sellos, ¿vale? Entonces hemos sacado de la misma colección estos sellos que hacen pareja para que podáis personalizarlo, ya sea con el año, el mes o una fecha, o para que podáis poner el nombre de la ciudad a la que vais. Os voy a hacer una pequeña demostración de cómo utilizar este tipo de sellos, que yo creo que son súper divertidos. Vale, y ahora la gracia para estas letras es jugar con este otro alfabeto y coger cada una de las letras e ir enmarcándolas en negro. A mí la gracia que me gusta de esto es que no vayan perfectamente casadas con la otra, sino que vaya la parte negra un poco movida. Por último vamos a hacer una pequeña muestra de cómo quedaría un pequeño montaje en la portada. Voy a cortar simplemente, me he manchado un poco las manos, a ver si no os estropeo. A cortar simplemente un poquito el ancho para que nos quedase centrado, y voy a hacer un pequeño como montaje para que os hagáis la idea de cómo quedaría, ¿vale? Si lo hicierais directamente en el papel, que yo creo que es algo que a este proyecto en concreto le quedaría muy bien. ¿Vale? Una cosa así. Yo creo que le da un toque muy guachi, y era un poco mi idea. Lo que pasa es que es lo que os digo, que como no sé para qué lo voy a utilizar, pues no me he atrevido a personalizarle la parte exterior. Y que si os gustaba la idea, que se la pudierais aplicar antes de terminar de montar lo que sería la cajita exterior, ¿vale? Vale, y ya por último, veis que también tenía por aquí para enseñaros, tenía, aparte de países en concreto, si no tenéis muy claro a dónde vais a ir, pues también podemos poner un de viaje en metacrilato o en malé, o si no, pues en lugar de utilizar los sellos, utilizar un troquel. También podríais poner todos en un pedacito de este papel que nos ha sobrado, o si preferís, pues poner una de cada color e ir utilizando diferentes restitos de los papeles de la colección, y también puede quedar muy divertido. Incluso luego podéis con un rotulador negro pintar por encima y darle un toque pues así como de boceto, o ya en el medio, o incluso todo el contorno, porque como son letras bastante gordechas, que nos lo permite.
Vamos a coger ahora, si queréis darle el toque de costura, pues ahora sería el momento de poder darle el toque de costura, o incluso si quisierais plastificarlo. Yo no le voy a hacer ninguna de las dos cosas porque aunque el papel es delicadillo así, lo cierto es que me gusta mucho el tacto mate y el tacto del papel, y como los voy a tener en una librería, en una vitrina y no se me van a estropear mucho, pues no tengo problema con eso, ¿vale? Simplemente le voy a poner pegamento en todo alrededor. Lo pego centradito en mi estructura. Y teniendo cuidado de tenerlo derecho, no me vaya a quedar la otra pieza patas arriba, vamos ahora con la parte de atrás. Esto va a hacer que todavía se refuerce un poquitito más nuestra cajita, porque ya lleva, pues fijaros cuántas capas. Vale, vamos con el lomito lo vamos... Claro, es que este también quedaría muy mono, pero me da pena que no tenga continuidad con nada, así que creo que lo voy a poner por la parte de las camaritas. Pero si os gusta cómo queda así, la verdad es que queda muy mono con la pirámide y el Big Bang, pero bueno, vamos a ponerlo así, la parte de las camaritas, y ahora camaritas por arriba y camaritas por abajo. Vale, pues con esto tendríamos toda la parte exterior ya de nuestro proyecto lista. En la siguiente clase empezamos con el interior del álbum, ¿vale?